perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son... Entonces les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5. Cuando lo tengamos nos ponemos en nuestros pies para mayor reverencia. Segunda de Corintios capítulo 5. Y vamos a ir al versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejémoslo hasta ahí, podemos tomar asiento. Cierto que este es un versículo muy conocido para todos ustedes. Quizás de pronto no sepan que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, pero cuando yo digo, de modo que si alguno está en Cristo, yo creo que toda la iglesia puede terminar con el versículo, ¿cierto? Entonces, el estudio de hoy lo he querido llamar nueva criatura. Y lo que pasa es que cuando un cristiano tiene un verdadero encuentro con Jesús, es que ha tenido un encuentro con Jesús, Él nos limpia, o Jesús nos limpia completamente del pecado. El que ha tenido un encuentro real con Jesús debe empezar a reflejar a Cristo en todas las áreas de su vida. Cuando nos encontramos con Dios, nunca, jamás volvemos a ser iguales a como éramos antes. Nunca. Eso yo estamos pendientes para ahora sí poder empezar a entrar en materia con este versículo. Y es que aquí en este versículo nosotros vemos 3 aspectos donde usted y yo reflejamos que ahora somos unas nuevas criaturas y que hemos nacido de verdad en Cristo. Ahí en el versículo 15, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Y es que Pablo ahí viene diciendo que ya murieron, que ahora Cristo es el que vive en nosotros, que Cristo nos redimió, que Cristo pagó con su sangre por nosotros, que ya nosotros ya somos nuevas criaturas, que el viejo hombre desapareció de nosotros, y él viene explicándole todo este montón de cosas a los corintios. Y yo empecé a pensar entonces, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es verdaderamente entonces estar en Cristo? Estar en Cristo es tomar el ejemplo de Jesús imitándolo en todo. ¿Cómo les parece de fácil la situación? Tomar ejemplo de Jesús imitándolo en todo. Pensar como Él. Hacer las cosas como Él las hacía. No temer al maligno y no tener miedo de enfrentar los problemas. Eso significa estar en Cristo. Eso significa una persona nacida de nuevo, una nueva criatura, por decirlo así. Entonces, mire todas estas cualidades que tiene una persona que está en Cristo. Y yo quiero que ustedes me empiecen a decir si ustedes vienen reflejando durante el paso que llevan por el cristianismo alguna cualidad o algunas cualidades de estas. Y creo que la respuesta podría ser, sí, claro. Nosotros hemos cambiado muchísimo. Nosotros nos hemos encontrado con Jesús y nuestra vida ha cambiado. Ustedes son iguales hoy que hace 10 años en cuanto a su vida espiritual. Si me dicen que sí, entonces cerremos la Biblia y vámonos de aquí, porque lo que nos espera afuera es coronavirus. Pero si la respuesta es, nosotros no somos los mismos hace un tiempo a hoy, hemos cambiado nuestra parte espiritual, ahora nosotros tenemos más sed de ser como Cristo, más deseos de investigar cómo era Él, más deseos de leer su palabra, más deseos de orar, más pelea con el mundo por entrar en esa presencia de Dios. Entonces, las cosas van mejorando en nuestra vida. No todo es malo, no todo tiene que ser negativo. Si mi vida va cambiando en ese aspecto, entonces yo puedo decir que ahora estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Eso es estar en Cristo. El que está en Cristo soporta la prueba. El que está en Cristo vence la tentación y la rechaza. No le da lugar al enemigo en su vida y no deja ninguna
puerta abierta. Ahora, ¿sí ven por qué es que nosotros nos alejamos de Cristo tanto? ¿Sí ven por qué es que nosotros a veces perdemos como ese reflejo de Cristo en nuestra vida? Porque nosotros estamos abriendo cuanta puerta se nos aparezca. Nosotros no estamos venciendo ninguna tentación. Al contrario, estamos diciendo, ay, qué rica. Otro día será que cambiamos. Por eso es que nosotros estamos perdiendo el reflejo de Cristo. Es más, la iglesia está perdiendo hoy en día su identidad con Cristo, porque nos estamos dejando llevar por todo lo que nos ofrece el mundo. Nos estamos dejando llevar porque todo se volvió normal, perdóname la expresión. Y dentro de las personas de la iglesia, ya muchísimas cosas que no deben de ser normales, son normales. Cosas que hace 10 años, cuando yo llegué a la iglesia, la pastora contrarrestaba porque no debían de ser así. Hoy en día, sí, no siguen siendo así, pero todo el mundo las está viendo normales. Ejemplo, voy a dar un ejemplo sin querer ofender a nadie, porque yo lo viví en carne propia en mi tiempo. Ustedes ven los programas, ¿cómo se llama esto? Los proyectos, no sé qué, lo que ofrece la Casa de la Cultura. Danza, teatro, artes plásticas, bueno, no sé, un montón de cosas. Ustedes que son de acá, así como yo, saben que la Casa de la Cultura ofrece muchas cosas. En mi tiempo, en el mío, que yo tenía mis hijas pequeñas, fue un problema con las benditas danzas. ¿Por qué? Porque es que allá no enseñaban la música folclórica que nosotros conocemos, o la colombiana, o el mapalé, la cumbia, qué sé yo, sino que en aquel tiempo el maestro y la maestra se centraban en enseñar danzas modernas. Entonces, vamos a hacer el famoso bailecito de, ¿cómo es que se llama el bailecito? No, el que levantan la nalga y empiezan a moverla así toda. ¿El qué? El twerking. Vamos a bailar el twerking. Y eso, o sea, hoy en día es ese. En mis tiempos, hace unos 10 o 15 años, eran otros bailes también que, no, el sanjuanero no. Pues, ojalá fuera el sanjuanero y el mapalé. Ojalá. Unos bailes exhibicionistas, por decirlo así. Unos bailes que a nosotros como cristianos nos debe de causar cuestionarnos. Como dicen muchas personas, cuestiónate. Y por eso tuvimos peleas, ¿cierto, pastora? Porque a mí me parecía normal. Porque como yo venía también del mundo, claro, de brincar y de bailar bien bueno, y yo venía del mundo y me parecía normal. Y habían problemas con la pastora cada rato. Y ella, no tienen tus hijas, ¿por qué están así? Y yo, sí, también, es que ella está ahí. ¿Cuánta bregaba yo también? ¿Y cuánta sigo dando? No quiero sentirme yo una santa y hacerlo sentir a ustedes los malos. No, es que lo estoy diciendo por la experiencia propia y vivida. Entonces hoy, en ese tiempo, no era normal. Y no lo hacían ver como normal. Y hoy es normal. Ay, que pesar de los muchachitos, tienen que ir a distraerse en la Casa de la Cultura. No estoy diciendo que todos los programas de la Casa de la Cultura sean malos, pero es que nuestros hijos no quieren de entrar a los que son buenos, no quieren de entrar a los que les edifican. Y nosotros como papás, ay, que pesar del muchachito todo el día encerrado allá en la casa, ay, oh, pobrecito, no. Si eso es con los niños que podemos manejar ahora, ¿cómo será cuando los tengamos adolescentes? Que ahí sí nosotros sí decimos, bendito sea Dios, ya cumplió 18, se me salieron de las manos. No me toca sino ser piedra de tropiezo, pero déjalos que se estrellen. Entonces, ¿por qué mientras tenemos nuestros niños así, no reflejamos esa imagen de Cristo? Y no, punto. No voy a la iglesia. Ay, qué pesar del muchachito, como está de cansado, pues a las 10 de la mañana el domingo. No, es que hay que dejarlo que eso lo hagas por amor. Si yo no cojo a ese muchachito pequeño y reflejo la imagen de Cristo que yo tengo y se la trato de transmitir a él, es que nos vamos, es para la iglesia, es que nos debemos de congregar, es que lo debemos de hacer. Entonces, cuando sí sea adulto y él se maneje él mismito, como hoy en día ya lo hacen los jóvenes, que ya se manejan ellos mismos, ¿será que lo podemos hacer nosotros como padres? ¿Será que podemos tomar esa autoridad como padres? No, estamos perdiendo el tiempo de reflejar la imagen de Cristo en nuestros hijos.
estamos perdiendo el tiempo y no les estamos mostrando qué es estar en Cristo. Si nosotros como papás no estamos mostrando qué es estar en Cristo, qué es vencer las tentaciones, qué es contrarrestar las cosas del mundo, qué es decir no, qué es decir que, o sea, aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, si nosotros como papás no lo estamos haciendo, ¿qué generación vamos a tener? Y llevo varios días predicando acerca de eso. ¿Qué generación vamos a tener? Solamente quiero que empecemos a pensar en eso. ¿Estamos usted y yo estando en Cristo? ¿Estamos reflejándole a los nuestros que estamos en Cristo? ¿Estamos transmitiendo ese legado a nuestros hijos de que estamos en Cristo? Porque eso es estar en Cristo. Eso es no darle lugar al enemigo en nuestra vida, ni en la vida de las personas que están a cargo en nuestra casa, a nuestro cargo. Eso es no dejar puertas abiertas al enemigo para que venga y haga hochas y panochas en nuestra casa. Pero durante mucho tiempo lo hemos hecho y lamentablemente nos toca vivir las consecuencias, nos toca estrellarnos. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando lo que es estar en Cristo. Entonces, una experiencia con Jesús a nosotros nos cambia por completo. Por completo nos cambia nuestra vida. Y vengas en los problemas que se vengan en nuestra vida, nosotros no vamos a echar para atrás. Porque cuando nosotros nos vienen los problemas difíciles que enfrentar en nuestra vida, porque claro, si nosotros somos amigos de Dios, automáticamente nos constituimos enemigos del mundo. Y cuando eso pasa en nuestra vida y usted y yo no reflejamos a Cristo en nuestra vida, ¿qué pasa con nosotros? Al primer problema que tenemos, amigos de Dios o amigos del mundo. Ay, muy difícil ser amigo de Dios. Mejor otro tiempito en el mundo. Y cuando nos estrellamos y nos damos bien duro y con ese corazón endurecido, como la pastora predicaba, y eso trastabillamos en el mundo, de pronto volvemos por aquí y damos como una lucecita. Cambiamos. ¿Estamos reflejando a Cristo? No. Bueno, entonces sígase dando gozo. Nuestro corazón se endurece y empezamos a decir, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Si yo sigo a Cristo. Sí, está reflejando a Cristo. Esta parte me tiene a mí cuestionada en gran manera. ¿Estoy reflejando yo a Cristo? Y se la quiero transmitir a cada uno de ustedes. ¿Estamos reflejando a Cristo? Nos estamos constituyendo automáticamente enemigos de Dios. Enemigos del mundo. No, lo estamos haciendo a conciencia. Estamos viendo de que si nosotros queremos seguir este camino que se llama Jesucristo y que nos da salvación, estamos conscientes de que vamos a ser enemigos, archienemigos del mundo. Vamos a ser capaces de contrarrestar esto. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. Eso es estar en Cristo, amigos míos. Y por aquí tengo algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos de algunas personas que se encontraron con Jesús, que estuvieron en Cristo y que dieron ejemplo. Uno de ellos y muy conocido es Pedro. Pedro, al tener un verdadero encuentro con Jesús, su carácter impulsivo fue transformado. Señor, yo te amo hasta la muerte, Señor. A los 5 minutos estaba negando a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo mataran a él también y que lo lincharan. Por el miedo. Pero hacía 5 minutos antes estaba diciendo, Señor, hasta la muerte voy. Eso es como cuando nosotros estamos aquí en la alabanza. ¡Hey! Y viene Dios y nos demanda alguna cosita. Y eso, ahí mismo nos pica. Ay, así no es. Ahí mismo como que automáticamente brincamos como serpientes venenosas. Ya con el veneno ahí, listo. Pedro cambió ese carácter al encontrarse con Jesús y ser transformado. Cambió ese carácter impulsivo que tenía. Y ahora él se proyectaba, o más bien Jesús lo proyectaba para dirigir su iglesia. Entonces miren, después de que nosotros tenemos ese encuentro con Jesús y esa verdadera transformación, Dios nos proyecta para cosas grandes, mucho más grandes de las que usted y yo nos imaginamos que podemos tener. Además de eso, otra persona que se encontró con Jesús y su vida le cambió fue la samaritana. La samaritana se convirtió en un testigo del mensaje de Jesús. ¿Será que si la samaritana no se hubiera encontrado con Jesús, hubiera tenido
el carácter para testificar de él? Pues ¿con qué ejemplo? Pues ¿con qué cambio? Pues ¿qué iba a testificar? Pero como ella se encontró con Jesús, nunca volvió a ser igual y quería que muchas otras personas conocieran a ese Jesús, a ese Mesías. Tuvo un encuentro con Jesús y jamás su vida volvió a ser igual. Cambió para mejorar. Asimismo, Dios nos está llamando a usted y a mí. Venga, yo los quiero transformar, encuéntrense conmigo. ¿Para qué? Para mejorar. Aunque nosotros a veces veamos que es para desmejorar y que es simplemente para tener persecuciones. Porque uno ve, ay, desde que yo llegué al cristianismo, no. Esto es una sobre otra. No, es que esto es una cosa terrible. Pero es para mejorar. Es para mejorar. Tenemos que comprender eso. Es para mejorar. Saulo, el gran perseguidor de los cristianos, cuando viene y se encuentra con Jesús, se convirtió en Pablo, un gran misionero que le aportó cantidades a la propagación del evangelio en todo el mundo. ¿Volvió a ser? No. De perseguidor a perseguido. El encuentro con Jesús lo hizo alcanzar a dejar todo por amor a Cristo y ver que lo que él tenía en Cristo era más valioso que lo que el mundo le podía ofrecer. Volvió a ser igual. Ninguna de estas personas volvió a ser igual nunca, pero esto significa entonces que no volvieron a pecar. O sea, que significa que cuando usted y yo tenemos un encuentro con y nuestra vida cambia y no volvemos a ser igual, entonces es que no volvemos a pecar nunca. No, claro que volvemos a pecar. Si somos humanos, si estamos todavía en este cuerpo físico, si todos los días tenemos que estar haciendo y diciéndole, Señor, ¿en qué te fallé hoy? Porque muchas veces lo hacemos a conciencia y otras veces ni nos damos cuenta que estamos pecando, pero estamos pecando. Con el pensamiento, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de tratar a los demás, muchísimas maneras que pecamos. Cuando yo tengo, significa de que no vuelvo a pecar, significa de que soy diferente. Significa de que hay un antes y una vida. Vida. Jesús, que si yo soy imitador de Cristo, estoy en Cristo. No significa de que soy perfecto. Significa de que voy a tomar mi postura que tengo en Cristo, el que me salvó, el que entregó su vida por mí. Significa de que ahora tengo que tomar y asumir mi rol. Eso significa estar en Cristo. Eso significa tener un encuentro personal y real con Cristo. Entonces esa primera parte es una de las características que reflejan si usted y yo si estamos naciendo de verdad, si estamos caminando en Cristo. Pero ahí, en la parte B del versículo 17, dice, nueva criatura es. Esa es otra de las características que una persona empieza a reflejar cuando ha tenido ese encuentro con Cristo. Es una nueva criatura. El que acepta a Jesús como Salvador, inicia una nueva vida. ¿Cierto? Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, iniciamos una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Nos convertimos de creación a hijos de Dios. Algo mucho más importante, algo mucho más honroso para nosotros, ¿cierto? De la misma manera que una criatura cuando es formada en el vientre de su mamá va creciendo hasta que nace, así mismo el creyente va creciendo y va experimentando un nacimiento espiritual y una nueva vida en Cristo. O sea, que este nacimiento espiritual va siendo progresivo. Si el bebé se quedaría aquí pequeñito en el vientre de la mamá y nunca naciera, pues va a llegar el momento en que no va a tener vida y no va a tener vida y va a morir. Lo mismo pasa con el cristiano. Si el cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador y no avanza cada día en cambiar, en ser imitador de Cristo,
no va a dar fruto. Va a ser obsoleto, va a ser una semilla que no va a germinar, no va a crecer. O sea, ¿en qué punto del camino se va a quedar? Entonces, ser una nueva criatura es eso, es avanzar, es progresar. Pero además de eso, también dice de la nueva criatura, también me dice de la nueva criatura que Dios habló a su pueblo con respecto a lo que predicaba la pastora, que me dejó muy impactada porque se entrelaza con este estudio en Ezequiel 11:19. No sé si ustedes leyeron o se recuerdan de la predicación de la pastora el pasado jueves en la vigilia, cuando ella leía Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y si la pastora tiene ahí por favor su celular, que el mío me quedó, yo la invito a que me ayude a leer Ezequiel 11:19, pero en la versión del lenguaje sencillo. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptible. Eso no es lo que pasa con las nuevas criaturas que nacen en Dios. Claro, es que cuando nosotros antes teníamos ese corazón de piedra endurecido, que no escuchaba verdades, que no entendía nada de Dios, que no sabía nada de orar, que no sabía nada de la palabra, que no sabía nada de rezar, que era obstinado, así soy yo, de mala, las cosas se hacen a mi modo, no me importa a los demás. Y Dios viene y dice desde Ezequiel que Él estaba interesado en darle a su pueblo un corazón tierno, quitarle ese corazón de piedra endurecido y darle un nuevo corazón de carne, sensible, sensible a la palabra de Dios, sensible a la oración, sensible a la voz de Dios, sensible al camino de Dios, sensible a lo que Dios nos llama, a lo que Él nos dice que hagamos. Desde hace muchísimos años, como dicen las viejitas, muchísimos años, Dios estaba interesado en darle a su pueblo un corazón nuevo, un corazón sensible. Y hasta el día de hoy, Él sigue interesado en eso. Él sigue interesado en darnos ese corazón sensible, ese corazón que sea transformado, ese corazón que escuche, ese corazón que obedezca, ese corazón que sea pronto para obedecer a Dios. Y desde aquel entonces hasta este entonces, ¿cómo sigue su pueblo? Un poquitico endurecido todavía. Pablo también escribe a los Gálatas con respecto a ese corazón y les dice que en Gálatas 6:15, que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino solamente el nuevo nacimiento. No importa si somos de allí o si somos de allá, o si están circuncidados o si no están circuncidados, lo que importa es ser diferente. Es lo que dice en la Biblia también, lenguaje sencillo. Lo que importa es ser diferente. Entonces, mire que Pablo también en otro pasaje les dice a los Gálatas, lo que importa es ser diferente, lo que importa es estar en Cristo. Ya tuvimos el ejemplo vivo. No importa las cosas viejas, no importa su vida pasada, no importa. Ahora importa lo nuevo, que usted y yo tengamos, lo que Dios está interesado en hacer en cada uno de nosotros. Entonces vayamos pensando en eso para pensar en la parte C del versículo que dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y es que esto de las cosas viejas, estuve yo estudiando por ahí que es la naturaleza del viejo hombre. A eso se refieren las cosas viejas aquí en 2 de Corintios, a la naturaleza del viejo hombre. ¿Cuántas cosas del pasado que ya Cristo borró en nosotros cuando las recibimos en nuestro corazón, nosotros cada ratico las traemos a colación a nuestra vida, ¿cierto? Ay, pero es que yo... Y es que es el enemigo el que en todo momento está como empeñado en señalarnos, en juzgarnos. Usted no es capaz, usted no se puede, pero usted no se recuerda. Usted, es que el pastor, ¿usted no recuerda usted quién era? El enemigo está interesado en recordarnos las cosas viejas del pasado para achicopalarnos. En eso está interesado él. Pero es que Cristo ya las hizo nuevas. Y esas cosas viejas nos atraen
muchísimas veces cuando estamos en X o Y circunstancias de nuestra vida, nos atraen para volver a caer en ellas. ¿Me explico? Cuando a nosotros viene el enojo, cuando estamos en algunos problemas en nuestra vida, cuando viene la ira, otra vez, nuevamente nos viene ese viejo hombre a nosotros. Y entonces decimos, el viejo hombre como que me está agarrando. O así digo yo a veces. A veces cuando se me están saliendo las malas palabras en mi casa, yo digo muerta de rabia, se me está saliendo el viejo hombre, por Dios, ¿qué hago? Y a veces no se pueden contener. ¿Quién es el que está haciendo eso? El enemigo. Es que no digo que aquí la santa soy yo, no, es que esta palabra a mí me tiene pensando muchísimo. Claro, es que a mí se me salen muchas cosas del viejo hombre. La cobardía, la murmuración, el miedo, el mal vocabulario. Y de ahí para arriba, ustedes cuenten cuántas se les salen a ustedes. Que el enemigo nos está toda hora trayendo a colación para que se nos olvide lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Para que nosotros se nos olvide que ya nosotros no somos esclavos de eso. Pero es que el enemigo no tiene más de qué pegarse. A toda hora nos la está recordando y nos está acusando. Y nos pone gente que nos la recuerde. Mi cada rato me la pone de frente. ¿Usted es capaz? No, yo no creo que usted sea capaz. ¿Usted cómo es? No, yo no creo. ¿Usted cómo es de rabiosa? No, usted no es capaz de hacer eso. No, ¿usted cómo es de grosera? No, ¿usted qué va a hacer? ¿Cierto? Y el enemigo a toda hora está pensando ahí en acusarnos, en acusarnos, en acusarnos. Pero Jesús dice, las cosas viejas ya pasaron. Si usted y yo somos nuevas criaturas. Si usted y yo ya hemos nacido de nuevo, si usted y yo ya hemos recibido la sangre de Cristo en nuestra vida, si usted y yo ya hemos aceptado seguir por este camino, si usted y yo ya hemos renunciado a las cosas del mundo, ahora tenemos que ser diferentes, estar en Cristo, marcar la diferencia, no perfectos, diferentes. No es que ya no tengamos pecado. Ay, no es que mira que el profe es cristiano, pero el profe también hace muchas cosas. Sí, el profe no es perfecto. Ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Pero sí, tenemos que ser diferentes. Esa es la exigencia de la prédica de hoy. No perfectos, pero sí diferentes. Así tenemos que ser los cristianos, diferentes. Diferentes del mundo, diferentes de lo que éramos antes, diferentes de la gente del montón. Diferentes. Así es como nosotros tenemos que ser. Porque las cosas viejas pasaron y automáticamente también dice antes de que dice que todas son nuevas, entonces también en medio de algunas circunstancias nuestros pensamientos, no solamente nuestras palabras y nuestros actos nos engañan y se nos olvida que Cristo a nosotros parece, más bien no se nos olvida, sino que a veces nuestros pensamientos nos engañan y nosotros creemos que es que Dios nos está cobrando los pecadillos que cometimos hace algún tiempo. Y entonces decimos, ay, es que yo estoy viviendo esto. Claro, yo me lo merezco. Látigo. ¿Sí? ¿Acaso Cristo no nos perdonó? Si usted volvió y fue reincidente en el asunto, ahí sí asuma las consecuencias. Pero las cosas viejas pasaron antes de conocer de Cristo y después de Cristo borró todo eso. Lo tiró, eso por allá lo echó en una bolsa y lo tiró al fondo del mar, donde ni siquiera él mismo se vuelve a recordar, dice la Biblia, donde ni siquiera él sabe eso dónde está. ¿Quiénes la recuerda? Usted y yo. Usted y yo estamos a toda hora en nuestra mente. ¿Me quedé sin empleo? No, yo creo que yo me lo merezco. No, pues es que yo creo que sí. Y la mente nos está traicionando también en esa área. Y eso no está reflejando de que nosotros somos nuevas criaturas. Esos pensamientos también los tenemos que empezar a contrarrestar. Pero también dice que si las cosas viejas pasaron, entonces en la parte esa del versículo dice que todas son hechas nuevas, ¿cierto? Cuando tenemos algo nuevo, a eso le llamamos fiebre. Una persona consigue una motico nueva. Ah, no, esa está para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque tiene fiebre de andar en esa moto. Se consiguió un televisor nuevo y eso está, consiguió parabólica, consiguió Netflix, consiguió yo no sé qué, porque tiene fiebre de su televisor nuevo. Consiguió celular nuevo y eso está, consiguió plan de datos, porque ya no solamente en la casa, en toda parte, tiene fiebre
de su celular nuevo y a todo el mundo se lo está mostrando. ¿Cómo te parece? ¿Por qué no te compras uno? Súper bueno, súper chévere, no sé qué. Y así mismo, sucesivamente con todas las cositas que vamos teniendo, nos afiebramos, tenemos fiebre. A eso se le llama fiebre, cuando uno tiene una cosa nueva, ¿cierto? El cristiano también debe tener esa fiebre de las cosas espirituales. ¿Cuánta fiebre tenemos del devocional que hicimos hoy y de lo que nos dijo Dios esta mañana? Te haré entender por qué camino es el que debes de caminar. Sí, el Señor me dijo eso esta mañana. ¿Cómo les parece? No, ¿cómo les parece que el Señor me dijo que va a estar conmigo? ¿Cuánta fiebre tiene el cristiano de las palabras nuevas que Dios le está dando? El Señor me acaba de llamar a este ministerio. Gloria a Dios, hermano, ¿cómo le parece? Me acaba de llamar el Señor a este ministerio. El alcalde está aquí, ¿será que no me puede ayudar? Me llamó Dios a este ministerio, ¿cómo le parece? ¿Cuánta fiebre tenemos de eso? No, es que yo creo que Dios me está diciendo que sirva la alabanza. Pastor, por favor, yo creo que Dios me... ¿Cuánta fiebre hay de eso? El Señor me está llamando a las naciones. Me voy, ¿quién me puede dar para el pasaje? ¿Cuánta fiebre hay de eso? No, las cosas de Dios a nosotros no nos dan fiebre para nada. No nos emocionan para nada, más bien nos hacemos los locos. Esas son las cosas nuevas de las que el cristiano debe estar en todo momento renovándose, en todo momento avivando esa fiebre espiritual. Esa es la única manera en que usted y yo podemos ser nuevas criaturas y podemos estar en Cristo. Avivando, teniendo fiebre de lo que Dios nos está diciendo cada día, haciendo de la palabra de Él cosas nuevas para nosotros. Si todo entonces es nuevo, nuestra vida es nueva y por tanto es necesario llenar nuestra vida de buenas experiencias. ¿Pero de cuáles experiencias? Del conocimiento de Dios, de pensamientos positivos, de fe. Y todo esto nos ayudará a ser cristianos, nos ayudará a ser los cristianos que Dios quiere que nosotros seamos. Qué pena a veces nosotros presentarnos delante de Dios y tener este tipo de cristianismo. Yo no sé si a ustedes les da pena, pero a mí sí, porque yo no soy una apasionada de las cosas de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sean unos apasionados de las cosas de Dios, hagan las nuevas para su vida, vivan esas experiencias, sientan esas emociones. Y parece que nosotros tomamos las experiencias y las emociones del mundo, pero de las cosas de Dios no, de las que verdaderamente nos van a traer vida, no. Y Dios nos está invitando es a eso. Como conclusión, seguir a Cristo lleva sacrificio. Hacer ese versículo vivo en nuestras vidas lleva sacrificio, porque como decía ahorita, si somos amigos de Dios, automáticamente nos constituimos enemigos del mundo, y eso lo dice la palabra. Los problemas nos agobian. ¿Por qué nos agobian? Porque cuando usted y yo nos queremos levantar a servirle a Dios, somos blanco número 1 del enemigo. Entonces eso va a ser una guerra espiritual casada. Si usted y yo decidimos seguir a Cristo, ya tenemos un enemigo número 1 que va a estar detrás de nosotros. Pero créame que si Cristo venció al mundo, ya Él lo hizo por nosotros. Nosotros lo podemos también hacer de la manito de Él. Entonces, las pruebas que llegan nos detienen en el camino y el enemigo nos recuerda nuestra naturaleza de viejo hombre para que volvamos atrás. Cuando esas pruebas llegan, el enemigo es experto en recordarnos, pero es que usted era, pero es que usted hacía. ¿Para qué? Para que volvamos atrás, porque no tiene más de qué acusarnos. Pero no podemos olvidar que Cristo nos limpió, nos dio nueva vida y ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas. Si usted verdaderamente cree eso y se sabe ese versículo de memoria, ahora con el entendimiento que tenemos, sí lo podemos repetir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo Jesús, sí. Esa es la invitación, a que las cosas viejas pasen y que nosotros seamos nuevas personas, diferentes, que marquen la diferencia. Que al contrario de ese corazón de piedra que tiene el mundo, los cristianos nos podamos caracterizar por ese corazón de carne, sensible, no obstinado.
Esa es la única manera de alcanzar la salvación en estos tiempos tan difíciles. No solamente difíciles de pandemia, difíciles para todo. Difíciles para criar nuestros hijos, difíciles hasta para nosotros mismos no pecar. Porque es que hay tantas cosas que el mundo nos ofrece tan buenas. Es que son buenas, pero no nos convienen. Como el mismo Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces yo les invito a que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios la fortaleza para poder estar en Él, para poder dejar nuestra naturaleza de viejo hombre. Se llama Soy nueva criatura. Yo le invito a que cierre sus ojos y que vengamos delante de Dios y ministremos delante de su presencia y que le digamos: Señor, hoy te pedimos perdón. Iglesia, es necesario que hoy nuevamente nos presentemos delante de Dios pidiéndole perdón y le digamos: Señor, nos hemos dejado llevar tanto por el modernismo, nos hemos dejado llevar tanto por las cosas que la vida nos ofrece, oh Dios, y se nos ha olvidado estar en ti. Se nos ha olvidado mostrar, Señor, ese reflejo tuyo delante de las personas que nos rodean. Se nos ha olvidado, Señor, que te hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. Y ahí, haciendo su examen de conciencia, dígale al Señor: Padre Celestial, este mundo nos ofrece tantas cosas, Señor, que es tan fácil desviarnos de tu presencia, que es tan fácil olvidarnos de que ahora nosotros somos diferentes y que esto no es una obligación, esto es un privilegio, que esto no debe de ser una obligación, orar, entrar en tu presencia, escudriñar tu palabra, ser diferente, marcar la diferencia, hacer cosas diferentes, ser felices, Señor. Padre, yo te pido perdón porque a veces el evangelio nos ha vuelto amargados. Y lo mostramos delante de las personas que están afuera, que no conocen, como una cruz tan pesada, como una carga tan difícil. Se lo hemos mostrado a nuestros hijos como algo donde no podemos hacer nada, donde no podemos divertirnos, donde no podemos reírnos, donde no podemos disfrutar, donde no podemos ser felices, no podemos hacer nada, Señor. Y así se lo hemos mostrado a las personas que nos rodean. Y durante generaciones el evangelio, en vez de traer libertad, ha sido una carga. Y Padre Celestial, yo te quiero pedir perdón por eso, Señor, porque si somos nuevas criaturas en ti, Señor, las cosas viejas tienen que pasar y en nosotros tienen que haber cosas nuevas, Padre amado. Y una de esas cosas es alegría, es fortaleza, es firmeza, es tranquilidad, es serenidad, Señor, es calma. Todo eso que el mundo quiere, Señor, lo podemos tener los cristianos en ti. Pero, Señor, nos hemos visto tan llevados por las tentaciones del mundo y los placeres del mundo que se nos ha olvidado que nosotros podemos experimentar mejores cosas. Se nos ha olvidado, Dios, que el evangelio nos trae felicidad y aparte de felicidad nos trae vida abundante, vida eterna. Ahora, ¿qué importa, Señor, que el coronavirus nos mate si nosotros vamos a tener vida eterna? Pero Padre, el mundo está agobiado, el mundo está cargando una carga pesadísima y el enemigo está feliz porque nos está haciendo mostrar una cara de cansancio. El cristiano está cansado, cansado de venir a la iglesia, cansado de tenerse que sentar a orar, cansado de tener que escuchar música cristiana, cansado de tener que sentarse a orar y decir: no puedo hacer esto, tengo que rechazar esto otro porque no me conviene. No es que no pueda, no me conviene, porque para mí mejor es Cristo. Señor, hoy venimos con un corazón arrepentido delante de tu presencia, Señor, y queremos reflejarte de una manera especial, Dios. Queremos ser nuevas criaturas para ti. Queremos ser nuevos cristianos renovados, Señor, por tu sangre preciosa, oh Dios. Queremos ser personas que marquen la diferencia en este norte de Antioquia, en este pueblo, Dios. Queremos expresar, Señor, que vivir en ti, que haberte conocido, Dios, es lo mejor para nuestras vidas, es lo mejor que nos ha podido pasar, Señor, y que ahora sí podemos decir: Dios, las cosas viejas pasaron
Y aquí todas son hechas nuevas, Dios. Ahora, Señor, la pesadez pasa y viene la liviandad, Dios, de poder tener paz y de poder tener tranquilidad. No tenemos dinero, pero estamos tranquilos porque tenemos un Dios que nos provee y que nos suple de todo. Señor, el mundo no puede contar con esta bendición. Y los cristianos la estamos desaprovechando, Dios. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias, Dios. Y te ruego, por favor, que en esta noche ministres tu iglesia. La escritura, Él me ha perdonado.